¿Qué tal, hermanos? Dios le bendiga. Hoy tenemos una hermosa enseñanza porque estaremos hablando de las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Vamos a mirar Romanos capítulo 8. A partir del versículo 28 leemos que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hemos leído una porción bien importante, como toda la palabra, en lo que tiene que ver con el versículo: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y luego añade: esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Y lo vimos en el caso de Abraham, que la palabra dice que le dijo Dios a Abraham: tu descendencia será esclava 400 años, pero luego iban a salir con gran riqueza y victoria de aquella nación. Y todo esto era un propósito de Dios, para que su pueblo Israel se multiplicara y lograra sobreponerse en culturas tan difíciles como la egipcia, para luego a través del desierto llevarlos hasta entregarle la tierra que les había prometido. Y estábamos explicando que no puede haber un corazón perdonador al menos que la persona permita que Dios haga una obra, que no hayan resentimientos, no hayan odios, no hayan envidias, no hayan rencores. Un corazón así sabe perdonar. Así como el espíritu alegre hermosea el rostro, de igual manera lo que hay en el corazón se refleja en la actitud de la persona. La actitud que tiene la persona frente a el mal, a el agravio, a la ofensa, a las cosas que le han hecho que no son mejores, que no son buenas. Para que el corazón de José no se afectara, primero tuvo que, dice la Biblia, olvidar el pasado, todo el mal que le hicieron en su casa y fuera de su casa. El poder olvidar las cosas que le hicieron mucho mal prepara el corazón para nuevas experiencias,
lo prepara para nuevas cosas. El segundo hijo de José le hizo fructificar en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de la angustia, en medio de la tragedia. Terminó dando frutos maravillosos, hermosos. Terminó siendo el segundo hombre más poderoso en Egipto, habiendo salido de la cárcel. Fructificó en medio de la aflicción. Ya él llevaba muchos años viviendo tormentos. A los 17 lo vendieron, pero desde niño le hicieron una túnica y desde niño era despreciado, señalado, criticado. Y luego los 13 años que vivió con Potifar y en la cárcel fueron muy difíciles, pero de toda esa aflicción sale a reinar, porque hay un propósito. Y era todo preparado para preparar a José para el momento cumbre, donde los sueños de él se cumplirían, llegarían a ser verdad. Esto nos muestra qué significa entonces: a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hablando de la iglesia, nos dimos cuenta que el versículo 28 está dentro de un contexto que arranca en el capítulo 8, versículo 1, y que va hasta el versículo 39. En estos versículos es donde aparece: a los que Dios ama, todo le ayuda bien. Pero el capítulo 8 muestra: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está hablando de gente que ha nacido de nuevo, porque en el capítulo 6 está hablando del pecado que produce muerte, y que el pecado domina a la persona, como también lo dice el capítulo 7. Y el capítulo 7 habla de una analogía que se toma del matrimonio, y luego habla a partir del 7 del pecado que domina al apóstol. Y dice Pablo: queriendo yo hacer lo bueno, no lo hago. Encuentro que hay una ley que hay en mí que me lleva cautivo al pecado y a la muerte, porque yo deseo hacer el bien, pero el bien que quiero no hago, y termino haciendo el mal que no quiero. Está hablando de la lucha que tiene un ser natural, una persona que quiere hacer el bien pero no puede, una persona que anhela comportarse pero no puede, porque está bajo la ley del pecado, es esclavo del pecado y no puede liberarse de esa ley. Pero estamos viendo que Cristo en el capítulo 7 muere por nosotros, cumpliendo la ley para que ahora seamos de otro, de aquel que murió y resucitó por nosotros. Esto es Cristo. Ahora ya somos de Jesucristo. Ahora estamos en Cristo. Y Pablo dice: si alguno está en él, nueva criatura es. Los que hemos nacido de nuevo, tenemos una mente nueva y un corazón nuevo. Y la Biblia dice: felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. El que busca la paz en medio de la guerra, el que busca en medio del conflicto llevar un ambiente sano, un ambiente tranquilo, tratar de encontrarle al problema la salida, tratar de hallarle a la situación crítica la luz en medio al final del túnel. Eso es ser pacificador. Una persona que no va buscando reñir, que no va buscando vengarse, que no está el caso de José. Y es ahí donde aparece que a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Pero se refiere exactamente a esa nación santa, a ese pueblo que Dios adquirió para él, que tienen una mente nueva y un corazón nuevo. Mire lo que dice Pablo: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne,
Ese pecado que esclaviza al hombre, que no lo deja comportarse, hacer el bien, dice que el Señor lo condenó en su cuerpo de carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos ahora conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está hablando de gente que no le da lugar al pecado, que están viviendo de acuerdo a los principios que Dios ha establecido, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Note que está hablando de gente que ha sido llamada con un propósito, gente que ha sido llamada para algo grande. Está hablando de una nación santa, de gente que nació de nuevo, de gente a quien Dios le ha dado su nombre, a quien Dios ha perdonado sus pecados por su nombre, a quien Dios ha hecho morada de su Espíritu. Y dice, los que piensan en las cosas de la carne, los que son de la carne. Hay quienes el pecado todavía lo domina y no andan conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, el darle lugar a los deseos mundanos, el darle lugar a las pasiones mundanas, el darle lugar al apetito carnal, dice, eso trae muerte. El ocuparse de eso trae muerte, pero el ocuparse del Espíritu trae vida y trae paz. El hombre toma la decisión, si se ocupa en pensar cosas viles, cosas malas, en pensar en cosas que dañan su conciencia, dañan sus vestiduras blancas. Él, si vive en la carne, pensará en pasiones, en cosas vergonzosas, y será esclavo de eso. Y tendrá, dice, porque el que vive en la carne no puede agradar a Dios, sino que tiene que estar pensando en esas cosas. Pero dice, pero el ocuparse del Espíritu, el que le permite a Dios ser el Señor de su vida, ser el Señor de su mente, ser el Señor de sus pensamientos, el Señor de sus sentimientos, ese que vive en el Espíritu, dice, tiene vida y tiene paz. ¿Por qué? Porque lo persiguen, lo critican y la persona sabe que es una persona fiel a Dios, es una persona guardada para Dios, es una persona que agrada a Dios. Entonces, todas las cosas le van a ayudar a bien, de acuerdo al propósito de Dios para la persona. El verso 7 del capítulo 8 dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios. No se sujetan a Dios porque no pueden. Los designios de la carne, la tendencia de la carne, es hacer lo malo. Dice, porque la carne no se sujeta a Dios. No puede. Y los que viven en la carne no agradan a Dios, porque el designio de la carne es enemistad contra Dios. Quiere decir que la persona estará pensando cosas que a Dios le desagradan, y por eso dice, no puede agradar a Dios. El 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Pero luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no habla del Espíritu Santo, habla del carácter de Cristo. El que no tiene el carácter de Cristo, el que no se comporta como Cristo se comportó, el que no vive como Cristo vive, no es de él. El que no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, el que no tiene el carácter de Cristo en su vida, no es de Dios. Puede que se vista como oveja, pero sigue siendo lobo, sigue siendo león. Puede ser que tenga un ropaje que aparenta, pero definitivamente su vida es otra. Pero el que tiene el Espíritu de Cristo es una persona mansa. Aprended de mí que soy manso y humilde. Está hablando del carácter de Cristo. Que ese Espíritu de Cristo lo ofendían y él no respondía igual. Lo maldecían y él no respondía igual. Él le hacía bien al que le hacía mal. Eso es tener el Espíritu de Cristo. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, que le dicen
que lo maldicen, y él bendice al que lo maldice, ayuda al que lo ultraja, ora por el que lo persigue. Esa persona tiene el Espíritu de Cristo y no vive según la carne, sino según el Espíritu de Dios que está en él. Entonces es muy diferente, porque una persona así todo le ayuda bien, pero no podemos decir que todo lo que me pasa me ayuda bien cuando yo no vivo en el Espíritu que Dios quiere, sino que vivo en la carne. No me va a ayudar a bien que yo esté haciendo el mal, que esté pensando el mal. Eso no me va a ayudar a bien, que me meta en problemas porque no soy fiel a Dios. No soy fiel a Dios, no soy fiel a la esposa, a los hijos, al hogar, a la familia. Que me va a ir mal y no me va a ayudar bien. No, Señor. Perdí el trabajo porque soy irresponsable. Eso no me va a ayudar a bien. Si yo tengo un trabajo y no soy responsable y me botan del trabajo, y yo digo, no, hermano, pues botar del trabajo, pero dice la Biblia, todo me ayuda bien. ¿Qué va? Por no ser cumplido, disciplinado, responsable, afuera. Eso no le ayuda bien. Eso le trae son problemas. Entonces hay que tener el Espíritu de Cristo para ser de Él, para no vivir en la carne, porque el que vive en la carne no puede agradar a Dios, porque el designio de la carne es en contra de los principios divinos. Siempre es hacer el mal, criticar, mentir, odiar, vengarse por sí mismo, señalar. Eso es vivir en la carne, darle rienda suelta a esas tendencias de la carne. Pero dice la Biblia, mas vosotros, hablando de este pueblo que ha nacido de nuevo, hablando que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Está hablando del Espíritu de Dios que mora en vosotros. Pero luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está hablando del carácter de Cristo, de cómo se comportó él en medio de las gentes, cómo actuaba, cómo pensaba, cómo hablaba, y eso que vivió en medio de gente que eran sus enemigos, porque Cristo desde que nació tuvo enemigos que lo perseguían para matarlo, pero el carácter de él hizo que lograra sobreponerse a todo. Y él dice, aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde, que no respondió con maldición a quien le maldecía, que no criticó al que le criticó, que no señaló al que le señaló, que no guardó rencor porque nunca sintió rencor. Y luego dice, pero si Cristo está en vosotros, mire, si Cristo está en vosotros, en verdad, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcan en las pasiones y deseos. No reine pues el pecado en vosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Mire a quienes se refiere, todo le ayuda bien. Ahí va siendo la diferencia. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque es que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y así como José fue apartado para un propósito, y el temor que hubo en él no le dejó pecar, y tuvo manera de pecar por todas partes, pero él se guardó. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Porque amaba a Dios. Y aquí dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por ese Espíritu que está en nosotros, que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y no dejamos que lo malo se meta, porque dice la Biblia, no le deis lugar al diablo. No le dé lugar, porque si le da una endijita, por ahí se mete y hará mucho daño. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los que son hijos de Dios. ¿Quiénes? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los que son hijos de Dios. Y a ellos todas las cosas les ayudan a bien.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Padre mío, Padrecito lindo, Padre mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que entre nosotros se ha de manifestar. Esas aflicciones son las que nos ayudan a bien. Esos momentos críticos que nos apliquen son los que nos ayudan a bien. Esos momentos que hay que superar, la enfermedad, la pobreza, la escasez, la crítica, el señalamiento, dándole amor al que nos odia, esos momentos nos ayudan a bien. Eso es lo que dice aquí. Tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria que va a venir. Por eso nos ayuda bien lo que se viene. Porque vino la enfermedad y uno dice, si Dios me sana, a su nombre gloria. Y si no me sana, no hay problema, me voy con Él. Hermano, que se acabó esto, Dios proveerá. Hermano, que lo criticaron, no importa, vamos a orar por esa persona. Hermano, no interesa, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia cuenta, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma anhela encontrarse con gente sana, con gente que vive de acuerdo al designio de Dios, a los principios de Dios, con gente que han sido lavados por la sangre de Cristo, comprados por la sangre de Cristo, gente convertidos de verdad con todo su ser para Dios. Dice, la creación quiere ver gente que haya nacido de nuevo. La creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, nosotros también, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de este cuerpo, porque ya el Señor nos redimió, pero en el Espíritu. Este cuerpo no ha sido redimido. La redención que Él hizo en la cruz del Calvario fue una redención espiritual. Falta que este cuerpo sea redimido. ¿Cuándo será redimido este cuerpo? El día que Cristo venga y seamos transformados en cuerpos incorruptibles, en cuerpos nuevos para vivir en la eternidad con Dios. Ese día nuestro cuerpo será transformado y será redimido. Hoy somos redimidos espiritualmente y en la venida de Cristo por la iglesia nuestro cuerpo será redimido. Y eso es lo que dice, esperamos la redención de este cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, que conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Ahí es donde aparece el versículo, y sabemos que a los que Dios aman todo le ayuda bien. ¿Se da cuenta usted la diferencia que hay entre uno decir que todo lo que sucede nos ayuda bien, cuando a la gente le suceden cosas porque no son obedientes? Nos metemos en problemas, no hacemos caso de Dios. Mire, hay que ser fiel a Dios en todo, ser fiel hasta la muerte. Pero una persona que no es fiel a Dios en la economía, le va mal, le va mal, le va mal. ¿Cómo le va a ir bien si no es fiel a Dios? Todo lo quiere para sí mismo. No saca su ofrenda misionera, que después de los diezmos lo más grande es la ofrenda misionera. Vean, hermanos, no hay una ofrenda mejor que la misionera, porque la misionera se identifica con el corazón de Dios. Después de que usted dé sus diezmos, saque ojalá una misma cantidad de ofrenda misionera. Hágase socio de Dios. Pero hay gente que le va mal en todo, que no son fieles a Dios en la economía. Pero qué bueno
que aunque seamos fieles, tengamos momentos críticos. Él dice, no he visto justo desamparado. Mire que dice, no he visto justo desamparado. No dice un creyente, porque creyentes son todos. Justo, una persona, porque hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza, dice Salomón. Pero la persona justa es la que guarda el equilibrio en todo lo que Dios dice. Fiel a Dios en todo. Y dice, no he visto justo desamparado. Esa persona no será desamparada por Dios. Pero a veces tenemos problemas y los tenemos porque no somos fieles. Y no, todo nos ayuda bien. No nos ayuda. Piense que lo que estamos estudiando es lo que dice la Biblia respecto de a quienes ayuda todo a bien. Ya mostramos el caso de José y hoy quería mostrarles el caso de Pablo, porque el caso de San Pablo se identifica, o nosotros nos identificamos mucho con el caso de Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Una persona que ama a Dios, guarda su palabra, obedece a Dios, vive de acuerdo a lo que Dios enseña. Esa es una persona que ama a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados con un propósito eterno en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Nosotros. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La imagen de Dios es Cristo. Y la Biblia dice, hermanos, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Entonces, la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre perdió esa identidad divina por causa del pecado. Eso hizo el primer Adán, pero el segundo Adán, que es Cristo, Él tiene que ser formado en nosotros para que nosotros tomemos la imagen de Cristo y seamos hechos conforme a esa imagen. ¿Para qué? Para tener el Espíritu de Cristo, y teniendo el Espíritu de Cristo, somos de Cristo, tendremos el carácter de Cristo, como dice la Biblia. Eso es lo que enseña aquí. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Aquí aparece la glorificación como asunto del presente, pero hasta ahora no hemos sido glorificados. Seremos glorificados en el momento en que el cuerpo sea redimido, y cuando este cuerpo sea redimido, saldremos de las tumbas, y los que están vivos seremos transformados para salir a recibir al Señor. Entonces ya la glorificación que habla el apóstol se dará en nosotros. Hasta ahora ya fuimos llamados, ya fuimos justificados, pero todavía no hemos sido glorificados. Estamos en este cuerpo de carne. Pero luego sigue diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Cristo todas las cosas? Todo nos ayuda bien, pero también todas las cosas que se dan en la voluntad de Dios vendrán para nosotros. Porque si alguien pide de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esto que estamos estudiando acá. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por eso la Biblia dice, santifícanos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. ¿Y cuál es la palabra? Vea, ahí le está escuchando. Ahí le está escuchando. Gloria a Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La gente puede decir lo que sea. Cuando se levantó la iglesia de los gentiles, acusaron los hermanos judíos a Pablo y a Bernabé y a los santos gentiles. Los señalaban debido a que el evangelio había llegado a ellos. Y él dice, ¿quién lo va a acusar? Si el Señor quiso salvar a los gentiles también como a los judíos. ¿Quién es el que condena a Cristo? El que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Y luego dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Mire qué cosas nos ayudan a bien. Porque estos que no viven según la carne, sino según en el Espíritu, no les importa morir por causa de Cristo. No les interesa sufrir por causa de Cristo. Pablo dijo, yo no estoy dispuesto solamente a sufrir, estoy dispuesto hasta morir por causa de Cristo. ¿Y qué importante esto? Y es bueno que usted lo tenga claro, pero hay personas que no son así.
Dios comienza a bendecirlos y lo primero que hacen es dejar de venir a la iglesia. Y uno le dice, hermano, ¿por qué no va a la iglesia? Hermano, tengo mucho trabajo. Y los domingos, es que el domingo también tengo que hacer cosas. Está fundamentado en cosas que se ven, pero lo que se ve se acaba. Lo que se ve perece. Lo que se ve no es eterno. Pero las cosas que no se ven son las que permanecen para siempre. Por eso buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas Dios las añadirá. Cuando Dios lo esté bendiciendo, no se aleje de los cultos, porque el que se aleja de la iglesia se aleja de Dios. Ese es cuento que, hermano, que yo no me voy, que yo allá en mi casa. ¿Cuál mi casa, hombre? Si ya podemos reunirnos, reúnase. Deje de estar matándose de día y de noche. Mañana se va a morir y no va a llevar nada. A lo que le va a quedar a usted es lo que usted haya hecho para la honra y la gloria del Señor. Eso es lo que le va a quedar. Pero del afán solo queda el cansancio y de la matazón las peladuras. Es bueno que usted piense que un cristiano verdadero primero será el Señor. Y si tiene un negocio, cerrará el negocio e irá a buscar la presencia de Dios, a darle gracias por la semana de victoria, la semana de bendición. Pero muchos, entre más Dios los bendice, menos vienen al culto. Hermano, estamos bendecidos. Ojo a eso. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, señalados para el sacrificio. Pero no importa, nacimos para morir, dice Pablo, pero para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora sí tenemos claro a qué es que se refiere a los que Dios aman, todo les ayuda bien. Si nos ubicamos en ese pensamiento de Dios, las cosas van a cambiar. Porque usted y yo buscaríamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo primero es Dios, lo segundo es Dios, lo tercero es Dios. En la mañana se levantaría a clamar a Dios. Haya o no haya oración de 5. Porque usted no va a agradar al pastor ni a los hombres, va a agradar a Dios. Pablo dice, si tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y usted no vive según las inclinaciones de la carne. El anhelo de la carne es insaciable. Los ojos no se cansan de ver y el corazón no se cansa de tener. Por eso el que va tras la plata dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Me gané 500, pues voy a buscar ganarme 700. Me gané 700, voy a buscar ganarme 1 millón. Me gané 1 millón, voy a buscar ganarme 2 millones. Pero el amor al dinero es lo que ha sacado a más de uno de este santo y glorioso camino de bendición. Es la bendición de Dios la que enriquece. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas consigo. Por eso, ahora vemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esos que aman a Dios, ni la espada, ni el hambre, ni crítica, ni nada, ni nadie los separa. Porque Él ama a Dios por encima de todo. No le importa la crítica, el señalamiento, que la gente va, que la gente viene, que la gente hizo, que dejó de hacer. No, Él no vive de eso. Él sabe que hay algo más grande que buscar, hay algo más grande que anhelar, hay algo más grande que soñar, que dedicar. Cristo viene pronto y si no nos morimos nosotros, pero nos espera una patria celestial. Algo que soñaron los profetas, algo que soñaron los hombres del Antiguo Testamento. Ellos soñaron cosas parecidas, andaban como viendo al invisible porque tenían una ciudad cuyos fundamentos los había hecho el arquitecto y constructor que es Dios. Eso dice la Biblia. Nos espera algo grande, algo glorioso. La tumba no podrá detenernos. Y si la tumba no podrá detenernos allá, menos las cosas de esta vida. Porque a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso Pablo dice, estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles. Porque puede ser que alguien venga y diga, ay hermano, allí están haciendo milagros. Ay hermano, allí están hablando en lenguas. Ay hermano, que se le presentó. ¿Cuál que se le presentó? ¿Ni qué cosa? Nada ni nadie, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada ni nadie me separará. Estos son los que aman a Dios. Y a ellos
todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuánto quisiéramos que en esta noche el Espíritu de Dios tomara a alguien que está ahí conectado? Alabanza, aleluya. Oh, santo. Y que el Espíritu de Dios de veras se meta en el corazón de la iglesia, en el corazón de nuestros adolescentes y jóvenes, que a veces lo ve uno más enamorado del mundo que de Dios, más manejados por las pasiones de la carne, por los deseos de la carne, por el deseo de pecar, de la codicia. Oh, pero que en esta noche el Espíritu de Dios rompiera barreras de pecado, derribara murallas de incredulidad y se moviera en esa casa donde usted vive y sucediera algo grande, y usted hablara en lengua, y usted cayera de rodillas adorando al que vive por los siglos de los siglos, y pudiera decir: no me puedo ir de la iglesia, no me puedo enamorar del pecado, no le puedo dar rienda suelta a los pensamientos de maldad, no, mi vivir es Cristo, yo no puedo dejarme dominar de la carne, no me puedo dejar dominar del pecado, tengo que darle lugar a que el Espíritu de Dios se meta en mi vida y que sea dirigiendo mis pasos para la gloria de Dios, porque así todo te ayudará bien. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Queremos tener tu espíritu, tu carácter en nosotros, como dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo se ha formado. Cristo se ha formado en vosotros. Esa imagen gloriosa que caracteriza al Cristo, el Mesías, esté plasmada en nosotros, Dios mío. Ese carácter, oh Dios mío, maravilloso, santo Dios, oh.